la tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal internacional de noticias de Latino para Latino. Soy Idania Chirinos y es un gusto y un compromiso acompañarles a esta hora. En Venezuela hay una violación sistemática de los derechos humanos. Así lo denunció hoy el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, a través del informe especial titulado Castigados por protestar, sobre las manifestaciones antigubernamentales registradas en la nación suramericana desde hace 82 días y que hasta el momento dejan 41 muertos. Con 45 casos documentados que incluyen a 150 víctimas, la organización no gubernamental denuncia los excesos cometidos por la fuerza pública contra manifestantes opositores, que incluyen agresiones físicas, violaciones sexuales, detenciones arbitrarias y torturas. Y responsabiliza a Nicolás Maduro de incitar a la violencia por medio de su discurso. Acusa a los poderes públicos de complicidad en esta violación de derechos humanos. Violaciones del derecho a la vida. Luis Augusto Mateus Chirinos fue llevado a un complejo militar de la Guardia del Pueblo, donde fue golpeado, amenazado y obligado a repetir que Nicolás Maduro era el presidente de Venezuela. Agresiones físicas y detenciones arbitrarias. Díaz recibió un disparo en el abdomen cuando un grupo mixto integrado por miembros de las fuerzas de seguridad gubernamentales y civiles armados con el rostro cubierto abrieron fuego contra el edificio de la universidad donde había intentado resguardarse. Torturas. Fue llevado a una carpa sin insignias oficiales, donde permaneció incomunicado y fue amenazado de muerte, golpeado y además sufrió quemaduras. Complicidad entre el gobierno y colectivos armados. Estas pandillas armadas actúan con total impunidad, abiertamente. Y como ya dije, tienen licencia para disparar, actúan con la aquiescencia y con la cooperación de las fuerzas de seguridad. Incluso violaciones sexuales y persecución a periodistas. Muchos de los detenidos fueron amenazados de muerte y otros con violación sexual. Se han registrado hechos que demuestran la persecución de periodistas y de otras personas que documentan hechos de violencia en Venezuela. Estas víctimas de la represión de la fuerza pública venezolana, cada una con nombre y apellido, integran los 45 casos documentados de 150 víctimas, incluidas en el informe especial de Human Rights Watch, titulado Castigados por protestar, sobre la situación que vive Venezuela. En el alarmante documento entregado por el director para las Américas de Human Rights Watch, se denuncia la complicidad de los poderes públicos en las violaciones de los derechos humanos en la nación. Es escalofriante ver la pasividad y la complicidad del aparato judicial, de los jueces. Según Vivanco, las denuncias revelan un patrón alarmante de abusos que sería sistemático y estaría incitado por el discurso violento que Nicolás Maduro tiene hacia la oposición. Fascistas, traidores a la patria, con lo cual, con ese tipo de epítetos y descalificaciones, creemos que se puede estar configurando una incitación a la violencia. En el mismo informe, la organización no gubernamental insta a la comunidad internacional a romper su silencio ante la recurrente violación de los derechos humanos en Venezuela. Y a propósito de derechos humanos, en esta parte del programa quiero conversar con varias personas a las que he invitado. La primera de ellas es Doris de Cuello. Ella es la madre de Marcos Cuello, uno de los 2 estudiantes que aún permanecen privados de libertad tras haber sido detenidos junto a otros 16 estudiantes el pasado 12 de febrero, y cuya audiencia preliminar será este jueves 8 de mayo, tras ser diferida el pasado 30 de abril. Señora Doris, muy buena tarde, gracias por acompañarnos. Hemos conversado en alguna otra oportunidad y pareciera increíble que Marcos lleve ya 80 días privado de su libertad, si no recuerdo mal. Sí, buenas tardes, Idania, y buenas tardes a su audiencia de Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe.
ciertamente, ya Marco Aurelio Coello, mi hijo, estudiante de bachillerato de 18 años, lleva más de 80 días privado de libertad. Casi 3 meses, Idania. Ahora, señora Doris, ¿qué pasó? Es decir, otros jóvenes salieron, otros jóvenes lograron su libertad. ¿Qué pasa con Marcos? Esa es la gran pregunta, Idania. Él integra 6 de ellos. Los 4 primeros fueron ya puestos en libertad, aunque 2 de ellos están con medidas cautelares y también asistirán a la audiencia preliminar. Marco Aurelio y Christian Holdak son los 2 únicos jóvenes estudiantes que les ratificaron la privativa de libertad por parte de la Fiscalía o Ministerio Público. Yo quisiera recordar, señora Doris, en qué circunstancias fue apresado Marcos. Sí, efectivamente, Marco, en uno de los momentos de confusión, cuando se escucharon disparos y muchas bombas lacrimógenas, corrió junto con un grupo de estudiantes sin rumbo a tratar de defenderse o de protegerse de la confusión. Se consiguió con un grupo de estudiantes atrapados como a 3 o 2 cuadras y media del sector donde se sucedieron los hechos más álgidos. Comenta que él y un grupo de estudiantes se vieron atrapados o acorralados por grupos de sujetos que llegaban en moto armados y encapuchados, y por otro lado grupo de funcionarios con escudos protectores. Allí intentaron un buen rato defenderse de estos grupos. Yo recuerdo en la última entrevista que nosotros pudimos sostener hace algo más de un mes, y yo le preguntaba por el estado psicológico de Marcos, porque usted lo ha dicho, es un joven de 18 años, no se ha graduado de bachiller. Salió a la calle el 12 de febrero porque quería levantar su voz de protesta, se vio atrapado en esta circunstancia que usted acaba de narrar, fue detenido y 80 días después, sin una audiencia preliminar, este joven continúa tras la reja, o tras las rejas, perdón. ¿Cuál es su estado? Es decir, ¿cómo se encuentra? Sí, su estado de salud mental y emocional ha ido mermando. En la última visita, que fue el sábado, lo conseguimos extremadamente alterado, muy ansioso. Ya el informe del experto forense dio sus resultados en relación con el estado anímico de Marco Aurelio, que es bastante delicado. Ese informe que usted señala, ¿qué dice exactamente? Que está bastante ansioso, no puede dormir, está bastante afectado y tiene recurrencia de los hechos que vivió el día que fue aprehendido. Durante un tiempo usted podía ver a Marcos prácticamente a diario, recuerdo que también lo conversamos. ¿Esta circunstancia varió? Desde sus inicios hemos podido, los familiares de Marco, de Christian y de los otros jóvenes cuando estaban detenidos con ellos, verlos efectivamente 2 veces por semana bajo la normativa del organismo policial donde se encuentran. Señora Doris, caray, yo no quiero preguntarle cómo se encuentra, porque puedo perfectamente imaginar lo que significa para una madre que su hijo tenga más de 80 días detenido, sobre todo cuando no hay las pruebas suficientes o las pruebas necesarias que puedan exhibirse para justificar de alguna manera esta detención. ¿Qué le pide usted a las autoridades? Es decir, esto es como una crónica del absurdo en la que su familia se ha visto involucrada a partir del 12 de febrero. Sí, ciertamente. Le pedimos a las autoridades judiciales o jurisdiccionales que decidan conforme a derecho.
en autos o en el expediente de la causa constan suficientes elementos que exculpan a Marco Aurelio Coello y a Christian Holden de los hechos de los delitos de los que se les acusa. Hay suficientes elementos probatorios allí, de acuerdo al dicho de la defensa de Marco Aurelio y de Christian. Christian está en la misma circunstancia. ¿Qué dicen los abogados? Los abogados insisten en la inocencia de ambos, en que su libertad debe ser plena, absoluta. Consta en actos suficientes indicios y muy pocos elementos de convicción para cuando fue ratificada la privativa de libertad de ambos. Ahora, señora Doris, yo quiero recordarle a nuestra teleaudiencia que en la primera entrevista que usted y yo sostuvimos, yo le preguntaba cuáles habían sido las circunstancias para detener a Marcos y qué había sucedido en esas primeras horas. Y yo recuerdo perfectamente que usted nos contaba en esa oportunidad que Marcos le había relatado que lo habían envuelto en goma espuma y le habían golpeado con un bate. Es más, recuerdo perfectamente que usted me decía que Marcos en ese relato había incluido que hasta había sido golpeado con un extintor de incendio por uno de los funcionarios que allí se encontraba. Ciertamente. Fue así, Dania, cuando él en uno de los momentos intentó ya bajar a uno de los sectores para poder salir del sitio donde se encontraba. En principio fue impactado por una bomba lacrimógena. Él comenta que perdió, estuvo asfixiado y aturdido por unos momentos. Cuando logró incorporarse, que iba ya caminando en los alrededores de una plaza, se sintió que venían dice que alrededor de 6 o 7 sujetos sin identificación de civil, que de una manera abrupta lo aprendieron y efectivamente a partir de ese momento hasta que llegó a la sede del organismo donde fue llevado, hubo un uso desproporcionado de la fuerza física por parte de los funcionarios que lo aprendieron. Señora Doris, cuando usted escucha que funcionarios del gobierno bolivariano afirman que para el gobierno es muy importante respetar los derechos humanos y que lo que pareciera existir es una línea de acción tendiente a que Venezuela aparezca como violadora de derechos humanos, yo le pregunto, ¿no se están violando los derechos humanos de su hijo? Debo creer, y Dania, en que las autoridades del Estado venezolano van a llevar a feliz término este caso. Debo creer en que efectivamente existe el Estado de Derecho y de que efectivamente en lo sucesivo no va a haber represión de este tipo y se respetarán los derechos humanos de todos los venezolanos. Pues ojalá y así sea. Señora de Cuello, ¿cuándo es la audiencia preliminar a la que van a asistir, la que me imagino arrojará luces sobre este caso? Sí, efectivamente, estaba fijada para el pasado miércoles 30, fue diferida y hoy felizmente la defensa tuvo conocimiento de que se fijó la nueva fecha para este jueves 8 a las 10 de la mañana. Pues yo quiero agradecer una vez más a Doris de Cuello, madre de Marcos Cuello, un joven estudiante, 18 años, no se ha graduado de bachiller y lamentablemente tiene ya más de 80 días preso. Gracias una vez más por compartir con nosotros o hacernos parte de este drama que vive usted y otras familias en Venezuela. Buena tarde. Gracias a usted, Dania. Buenas tardes. El lunes 24 de febrero, una imagen causó conmoción en Venezuela. Marvinia Jiménez fue salvajemente golpeada por una funcionaria de la Guardia Nacional en medio de las manifestaciones en el sector La Isabelica, en el estado Carabobo.
Esa es la imagen que le dio la vuelta al mundo. No solamente se vio en Venezuela, no, le dio la vuelta al mundo por la agresividad con que esta funcionaria golpeaba a la señora Jiménez. Esta joven fue detenida y dejada en libertad, pero aunque resulta difícil de creer, enfrenta 5 delitos. Entre ellos, el de agresión a 3 funcionarios públicos, es decir, la agresora ahora es Marvinia Jiménez, esa que usted ve en las imágenes, tirada en el suelo y siendo golpeada por una funcionaria de la Guardia Nacional. Quiero darle la bienvenida a Marvinia Jiménez. Gracias por acompañarnos. Marvinia, pareciera que estamos dentro del mundo al revés, es decir, la agredida fue usted, sin embargo, los cargos pesan en su contra. Buena tarde. Buenas tardes, Iraña. Bueno, ciertamente y tristemente para mí y para el resto de las personas, porque no solamente soy yo, Sí. o sea, yo soy un caso público, pero muchos estamos bajo la misma situación. Ahora, ¿está usted en libertad condicional? Es decir, ¿hay un proceso abierto? Digamos, ¿cuál es el hilo judicial que ha llevado su caso? Bueno, yo en mi opinión particular te puedo decir que viene violándose mis derechos desde el mismo momento en que me hacen la aprehensión. Continúa la violación cuando me agreden, continúa la violación cuando me llevan a la audiencia de presentación y le leen un acta levantado donde no están velando por mis derechos, ¿verdad? Donde no me permitieron en ningún momento acceso a un abogado, no me permitieron acceso a mi familia, me tuvieron incomunicada estos días. Te puedo decir que hasta el sol de hoy, yo lo que he podido apreciar es que no hay una buena fe de parte del Ministerio Público en proceder a derecho, en los lapsos apropiados, porque ya hay una identificación de la funcionaria que me agredió. Hay videos donde se puede identificar directamente a un civil que yo he manifestado en varias oportunidades que me ha estado amedrentando. Y he pedido que por favor soliciten el video para que lo identifiquen. Entonces es fácil porque a nivel de video, a nivel de imagen, ellos tienen cómo hacerlo. Hay una orden de captura sobre ella, pero no hay la presión, no hay la intención como tal del Ministerio Público a que se proceda y se ejecute tal acción. Todo lo contrario. O sea, ya han pasado más de 2 meses, yo sigo bajo régimen de presentación, yo tengo una causa abierta como víctima, pero también tengo una causa abierta como imputada. Y no me han dado acceso a mi expediente. Entonces, se violan tus derechos porque yo tengo derecho a la debida defensa, ¿verdad? Mis abogados privados, porque no, yo particularmente no confío en la buena acción del Ministerio Público, porque el simple hecho de avalar, de aceptar un acta levantado, donde funcionarios de alto rango firman, avalando una cuestión que ya está demostrada a nivel de video, está demostrada a nivel de fotografías, donde yo no agredí, donde yo no hice absolutamente nada, sino tomar fotos, ya eso es una violación, es un encubrimiento hacia esa funcionaria y hacia las personas que actuaron en ese momento, porque recuerda que no es solamente la funcionaria, son hombres también que me agredieron y son cantidades de hombres que sacaron armas que no están permisadas. Aquí en Venezuela no está permisado ese tipo de armas cortas en control de orden público ni nada por el estilo. Ellos ejecutaron allí bastantes detonaciones y todos ellos, yo particularmente estoy pidiendo que sean investigados, porque si por mí se puede hacer valer y se puede hacer justicia y se pueden restituir mis derechos, porque yo estoy bajo presentación, yo tengo limitaciones, tengo cautelares. Yo quiero recuperar todo eso, quiero limpiar mi nombre, que ha recorrido la vuelta, se ha recorrido el mundo. Ahora, realmente, pero de mala manera. Marvinia, hay 2 preguntas que me surgen después de escucharla. La primera tiene que ver con la funcionaria que la agrede. Es decir, no está detenida, se ha librado una orden de captura, pero no ha sido detenida, no es una funcionaria adscrita, digamos, al componente de la Guardia Nacional. ¿Cómo es que, es decir, por qué no se ha detenido? Mira, esa es una pregunta que yo me he hecho, ¿verdad? Que le he hecho a mis abogados, que le he hecho a la Fiscalía. Mis abogados me dicen, o sea, ellos no pueden proceder, ellos no son órganos como aprensores. Quien puede proceder allí es el Ministerio Público. Y yo le he preguntado directamente a la fiscal que lleva el caso de derechos fundamentales, la Fiscalía 28, y eso te lo digo, te lo pregunté hace más de 1 mes y medio. Y su respuesta fue tajante, simplemente fue que no te preocupes, ella no va a huir del país,
ella está a buen resguardo y en el momento en que nosotros consideremos conveniente, la presentamos. O sea, yo estoy pidiendo, les estoy solicitando protección porque me siento amedrentada. Yo no estoy a buen resguardo. La víctima soy yo. Quien está en la calle ahorita soy yo. Quien batalla todos los días contra colectivos soy yo. Y no hay la protección. Entonces, ella tiene una orden de captura, pero no la ejecutan. Yo no sé dónde está. Por mí puede estar en Cuba, puede estar en Caracas, puede estar aquí mismo en Carabobo. No sé. Pero su deber es estar ahorita presentada, su deber es estar ahorita con un juicio abierto y así como he estado yo, poniéndome a derecho. La segunda pregunta, Marvinia, tiene que ver con ese alguien que usted señala que la acosa. Usted acaba de decir que la que lidia con los colectivos es usted. Es decir, ¿usted está siendo amenazada o acosada por lo que ocurrió? Claro que sí. Desde el mismo momento en que a mí me prenden, durante ese día, en la manifestación que estaba, había una persona de civil que yo siempre hice, en la audiencia de presentación, yo hice alusión a esa persona y dije, mira, hay un colectivo allí sentado afuera, dentro del comando de la guardia, vestido de civil, que él presenció todo el momento cuando a mí me agredieron y cuando a mí me detuvieron arbitrariamente. Llámenlo y pónganlo como testigo porque él vio todo. Resulta que esa misma persona de civil, el día que me sacan y me dan de alta de la clínica, acompaña, o sea, desde el estacionamiento de la clínica hasta mi casa, en moto, salen otros motorizados, en una urbanización cercana donde yo vivo, salen otros motorizados y continúan acompañándole. O sea, yo me doy cuenta que es el mismo hombre y le digo a mi primo, oye, es el mismo hombre, y me dice, estás nerviosa, no te preocupes, y me doy cuenta de que sí es él. O sea, se paran frente a la casa, continúan en el estacionamiento, luego eso fue un jueves. El sábado yo tengo una reunión con el Foro Penal, que son los que están llevando mi causa. Afortunadamente existen. Yo vivo en la zona humilde de Venezuela. Yo no tengo, ¿verdad?, para pagar abogados, yo no tengo cómo comprar, como dicen aquí, porque en realidad aquí la justicia es para quien tiene dinero, para quien tiene contactos y para quien lleva un porte rojo, se identifica rojito. Allí sí hay justicia. Entonces, yo he sido amedrentada por este colectivo. Por esta persona he sido amedrentada en varias oportunidades. Entonces lo he pedido, la protección, ciertamente sí procedió en un momento, pero no procedió por mis peticiones, procedió porque en la Isabelica, una semana después, en realidad 10 días después que pasó lo mío, entraron los colectivos armados y mataron a 2 personas más. Entonces, por supuesto, es un problema donde yo ya vengo pidiendo mi protección. La funcionaria, o sea, la fiscal se da cuenta de que la situación es grave y ahí accede a darme la protección, pero la protección ¿cuánto me duró? 1,5 semanas. Y 1,5 semanas porque ellos decidieron que fuera 1,5 semanas, porque en realidad la protección no decía comienza tal día, termina tal día, era una protección amplia y me dejaron desamparada. O sea, yo no tengo protección policial cuando hay una orden que dice que debe ser protegida la víctima y son derechos que tengo como víctima. Ahora, Marvinia, ¿por qué cree usted que está ocurriendo todo esto? Es decir, usted me decía al comienzo, no es solamente su caso, hay varios casos en Venezuela. ¿Qué pasa con los derechos humanos en el país? El ministro de Interior, Justicia y Paz, Rodríguez Torres, ofreció una rueda de prensa el viernes pasado y decía que Venezuela es un país donde se respetan los derechos humanos y que lo que hay es un accionar de la oposición para hacer ver a Venezuela como un país donde esos derechos se violen. ¿Se violan o no se violan sus derechos humanos? Por supuesto que se violan y eso no es nuevo. La cuestión está que se está violando ahorita de manera exhaustiva, o sea, bastante desproporcionada a los civiles que estamos en la calle. Pero si miramos hacia atrás, desde un principio de este gobierno, se han venido violando los derechos de los detenidos, de los presos, los privados de libertad, de las personas que padecen enfermedades en los hospitales. O sea, es algo global. Global. ¿Qué sucede? Que esas personas que están detenidas, como no hay acceso a las cárceles para hacer reportajes, nosotros no nos enteramos, se enteran solamente sus familiares. ¿Qué sucede con las personas que están en los hospitales padeciendo, que no tienen medicinas, que no tienen acceso a tratamientos, que están en condiciones infrahumanas dentro de un hospital? Esas personas también, ese dolor lo padecen, son sus familiares. Pero resulta que nosotros, como voceros, como solidarios, que nos damos cuenta de cómo está la situación del país, las personas que salen a marchar, que salen a protestar pacíficamente son repelidas, son reprimidas horriblemente tanto por los funcionarios armados, debidamente, porque pertenecen a la Guardia Nacional, están armados legalmente, pero también salen con un adoctrinamiento que lo que hacen es descargar toda esa mala vibra, todas esas, como diría yo,
esas palabras horribles que emana el presidente del régimen, porque esta realidad no es un presidente. Para mí jamás ha sido electo. Aquí hubo un fraude electoral. Él está montado allí porque así lo decidieron las cúpulas, no porque él haya ganado de elecciones. De paso, es un régimen, aquí no hay democracia como tal. Entonces, ¿qué pasa? Estas personas son adoctrinadas, no son capacitadas para atender o para enfrentar una manifestación pacífica, sino que son capacitadas para atacar, para arremeter contra las personas que pensamos distinto, y ahí me incluyo yo. La funcionaria que me agredió a mí, ella tuvo en todo momento la oportunidad de ponerme foto, porque ella me encontró a mí agarrada por 2 hombres, 2 funcionarios me tenían ya inmovilizada. Ella llegó directamente golpeándome salvajemente, sin leerme derechos, sin darme oportunidad a nada. Desde un principio la detención fue arbitraria, porque yo no estaba manifestando, yo estaba tomando fotos y evidenciando la situación que ellos tenían. Entonces, ¿qué pasa allí? Lo que hay es un adoctrinamiento, lo que hay es una violencia, y ellos quieren hacer ver que nosotros, o sea, la parte de la oposición, las personas que estamos en descontento, somos criminales. Y eso nosotros no nos los vamos a calar, nosotros vamos a seguir en la calle con cautelares y sin cautelares, los estudiantes, acompañados de toda la parte civil, la parte que estamos aquí en descontento, porque yo por lo menos ya no soy estudiante, yo simplemente soy una ama de casa, yo soy una mujer trabajadora, soy profesional, pero me siento identificada con la causa. A mí me representan los estudiantes, a mí no me representa ningún partido político. Entonces yo me solidarizo con todas las personas que han sido víctimas, que están detenidas, y tengo mis propias exigencias, tanto para mí en mi condición de víctima, que quiero que me hagan justicia y quiero que sea general. Ahora, una última pregunta, Marvinia, le pido una respuesta breve. Tengo a la señora Aurora Armesto también con nosotros hoy. ¿A usted no le da, es decir, usted me acaba de decir, con cautelares o sin cautelares, vamos a seguir manifestando por las reivindicaciones en las cuales creen? ¿A usted no le da miedo que esta forma de hablar conlleve de alguna manera a que atenten contra su vida? Mira, yo sé que eso está en el tapete. Yo puedo decir que yo siento que yo soy como, o no solamente yo, las personas que estamos en esta situación de víctimas y que hemos sido evidenciados, han sido evidenciadas estas situaciones, ¿no? Somos, como quien dice, la piedra en el zapato del gobierno. Pues no, somos el monte Everest, si quiere. Nosotros no nos vamos a milanar. Y como te dije, con cautelares y sin cautelares, con interpretaciones ilógicas y reales, no sé, esto que hizo el Tribunal Supremo, que piensa criminalizar la protesta, Venezuela no se la cala, tan sencillo como eso. Seguimos en la calle, seguimos de manera pacífica, exigiendo nuestros derechos, porque estamos en un país que quiere y tiene que ser democrático, no nos calamos regímenes. Quiero darle las gracias a Marvinia Jiménez por estar con nosotros en la tarde. Muchísimas gracias por compartir su proceso, el después de lo que todo el mundo vio a través de las imágenes y por decir pues todo lo que ha dicho a través de nuestras cámaras. Buena tarde. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Quiero darle también la bienvenida a Aurora Armesto. Ella es esposa de Cristian Holdak, otro de esos 16 detenidos junto a Marco Cuello en Caracas después del 12 de febrero. Cristian tiene 34 años y lleva 82 días detenido. Señora Aurora, buena tarde, gracias por acompañarnos. El caso de Cristian, ¿pudiera usted ponerlo en contexto para nuestra teleaudiencia? Sí, buenas tardes ante todo, y Dani, gracias por esta oportunidad de expresarme y decir qué es lo que está sucediendo con Cristian. Cristian, como bien dijo, lleva más de 80 días detenido. Él asistió a una convocatoria de estudiantes el día 12 de febrero y fue con su cámara fotográfica, como habitualmente hace, para registrar los hechos que se pudieran suceder ese día, sin ningún tipo de malicia, simplemente para sacar fotos y grabar lo que pudiera acontecer. Luego de los disturbios, él permaneció en el área y sacó fotos, registró, grabó todo lo que estaba aconteciendo, y ya cuando se disponía a retirarse del área, porque no tenía más espacio en la memoria de la cámara, funcionarios policiales lo detienen y bueno, hasta el sol de hoy ha permanecido detenido, imputado de gran cantidad de cargos, pues de los cuales es inocente. ¿Recuerda usted, señora Aurora, alguno de los cargos por los que se imputa a Cristian, a su esposo? Sí, él tiene los cargos, al igual que Marco Aurelio Coello, tiene los cargos de daños, instigación, agavillamiento e incendio. ¿Instigación a delinquir?
Instigación a delinquir, sí. Instigación a delinquir, agavillamiento, daños al Ministerio Público y el incendio de las patrullas del 6 CPC. Señora Aurora, ¿qué pasa con los derechos humanos de su esposo? Bueno, fueron violados desde ese día 12 de febrero, cuando lo aprenden de manera injusta e inhumana, lo golpean brutalmente, lo obligan a permanecer durante horas arrodillado, lo mantienen aislado, sin derecho a un abogado, sin poder comunicarse con sus familiares. De todas, es una violación a los derechos, y mantenerlo preso todavía, cuando él es inocente de todos los cargos. ¿Aló, me escucha? A ver, la señora Aurora ha perdido el auricular. Estamos transmitiendo en vivo, esas cosas pasan, no se preocupe. Señor Armestos, usted decía que los violentos, no se preocupe, que los derechos humanos de su esposo fueron violados desde ese día, en que, bueno, por todas las razones que usted explica. Le hago una pregunta: ¿qué le pide a usted a esas autoridades que dicen que Venezuela es un país donde se respetan ante todos los derechos humanos de los venezolanos? Bueno, que investiguen un poco más a todos esos actores que de verdad no están cumpliendo con ese parámetro de derechos humanos, porque de verdad, por lo menos con Cristian y con Marco Aurelio, se le han violado todos los derechos. ¿Qué espera usted que pase el día jueves en esa audiencia preliminar? De verdad espero que les den la libertad plena, tanto a Cristian Holdak como a Marco Aurelio Coello. Eso es lo que esperamos, que la defensa pueda exponer todas las pruebas a favor de que por lo menos Cristian Holdak estaba grabando y estaba sacando fotos, y por eso estaba en el área de los disturbios, y que no haya ningún cargo que le quede, ni el de instigación, ni agavillamiento, ni daños, ni incendios, que salga con libertad plena ese mismo día. Pues quiero agradecer a Aurora Armesto, esposa de Cristian Holdak. Él está preso con Marco Coello. Son 2 de los 6 jóvenes que fueron detenidos en Caracas y que aún permanecen privados de su libertad. Aurora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Los jóvenes trasladados a la cárcel de Yare, recordemos que hay un grupo de jóvenes que fueron detenidos en la urbanización Santa Fe, en Caracas, y estos jóvenes de 18, 20 años han sido trasladados a las cárceles de Venezuela, que, recuerden ustedes, han sido calificadas como cárceles infrahumanas, con condiciones no apropiadas para ningún reo. Imagínense ustedes estos muchachos dentro de estas cárceles de alta peligrosidad. Uno de ellos escribió este mensaje hecho con pasta dental para que pudiese llegar a la familia. Dice: hola, no sé quién pueda recibir esto, pero enséñelo a toda la familia. Saludos, estoy bien, un fuerte abrazo a mi hermano, que lo amo, papá y mamá, a mi novia Gilmar, que la extraño, la amo, a mis primos y a la familia González. Gracias por el apoyo, soy un hombre fuerte, siempre lo seré. Nos vemos pronto, papá, mamá, son mi fuerza, los amo. Mándenme champú. Gilmar, fuerza y gracias por tu amor y apoyo. El que se cansa pierde. Firma Luis. Él está en Yare.